Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy es 1 de enero. Tenemos la solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. En este Evangelio vamos a observar cómo San Lucas capítulo 2, versículo 16, nos muestra a María, a José y al niño recostado en un pesebre. Y me llama la atención porque a las personas que se les avisa que Jesús iba a nacer fue a los pastores, a la gente humilde, a la gente sencilla, a la gente del campo. A las personas que se le dicen que Cristo iba a venir al mundo fue a la gente más pobre y más humilde de la sociedad. También me llama la atención de este evangelio que con la circuncisión, dice la palabra, a los 8 días, cuando se cumplieron los 8 días, circuncidaron al niño. Colosenses capítulo 2, versículo 11 nos va a enseñar que en el Antiguo Testamento se llamaba circuncisión, en el Nuevo Testamento se llama bautismo, que a los 8 días se realizaba siendo Jesús pequeño, y esa circuncisión se hacía para colocarle un nombre a la persona. De eso vamos a compartir en este evangelio. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 16. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que habían dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios.
quiero mostrarles un momentico. Acérquese para que vean lo que estamos leyendo. San Lucas capítulo 2 versículo 16. Los pastores fueron al pesebre y encontraron, dice la palabra de Dios, a José, a María y al niño. Aquí en este pesebre tenemos lo que el Evangelio dice, es nuestro pesebre de la iglesia. Y quiero que lo contemplen un momento, y quiero que lo vean un momento, porque es lo que en este tiempo vamos a compartir y vamos a disfrutar. Lo que dice el Evangelio de Lucas 2:16. En el pesebre estaba José, María y el niño. Y cuando Jesús nace y se le presenta, no se presenta al rey, no se presenta a los gobernantes, se le presenta a la gente sencilla. Consígame el micrófono, Esteban, el sonido, por favor. Se le presenta a la gente sencilla. Y la gente sencilla es la que alaba a Dios y glorifica a Dios. Yo no sé cuándo vamos a comprender nosotros en la vida que Dios quiere con nosotros son cosas humildes y cosas sencillas. A veces nos exageramos en los adornos, nos exageramos en las ropas, nos exageramos en la casa, en el carro. Tenemos todo de última tecnología, tenemos todo muy bonito, todo nuestro caparazón, las mujeres pintadas, arregladas, los hombres bien pulidos, pero por dentro están huecos, por dentro están vacíos. La gente sencilla es la que Dios prefiere. Escuchen bien. La gente sencilla es la que Dios prefiere para aparecérsele y manifestar su gloria. Y la gente orgullosa es la que Dios evita. Es la que Dios no quiere para manifestar su poder y su gloria. Y a veces creemos que es lo contrario. Que entre más tengan las personas, entre más dinero posean, entre más fama y fortuna tengan, hay más está Dios. Mentira. El Evangelio dice en San Lucas capítulo 2 versículo 16. En aquel tiempo los pastores fueron a prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Es lo que les estaba mostrando, el nacimiento. María, José y el niño. Dios quiere estar en lo humilde y en lo sencillo. Y nosotros creemos que es al revés. Y hoy dice la Biblia, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostados en el pesebre. Se encontraron con lo más humilde, con lo más sencillo, con lo más cercano. Oigan, si usted saca una cuenta de las personas que participan de la iglesia y de la misa, usted se va a dar cuenta que la mayoría de las personas que vienen, por ejemplo, a esta iglesia, son gente humilde, amas de casa, padres de familia, obreros, agricultores, albañiles, personas que ganan el pan cada día y son los que más se acercan a la iglesia. Los que tienen grandes casas, grandes carros, grandes cantidad de dinero, no vienen a la iglesia porque creen que Dios es una estación de servicio, una farmacia, se necesita de vez en cuando y ya. Mientras que el pobre y el humilde sabe que Dios existe, lo alaba y le da la gloria y todos los domingos va a la misa. Y hoy el Evangelio dice que estaba el niño recostado, puesto, colocado en un pesebre, que estaba en un lugar humilde, sencillo, en un lugar donde nadie se imaginaba, es más, que un niño no pudiera nacer ahí. Después de verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Todos quedaban maravillados de lo que se decía del niño. Todos quedaban sorprendidos de lo que hablaba del niño. Todos quedaban sorprendidos de aquel niño tan pequeño y tan chiquito. La maravilla de la gente no está puesta solamente en cosas grandes, sino en cosas sencillas.
En primer lugar. En segundo lugar, hoy la iglesia recuerda la solemnidad de que María Santísima es Madre de Dios. Es lo que hoy la iglesia recuerda. María, Madre de Dios. Cuando la iglesia dice que María es Madre de Dios, hay personas que dicen, si María es Madre de Dios, entonces María creó a Dios, María hizo a Dios. Entonces ustedes dicen que María es Madre de Dios, o sea que María formó a Dios. No, un momentico. Cuando una mujer da a luz a su hijo y es la madre de su hijo, no significa que lo haya creado o que lo haya hecho. A ver, mi hijo va a salir con los ojos verdes, con cabello rubio, con manos pequeñas, mi hijo va a ser pequeño. No. Cuando una persona es madre de su hijo, no significa que lo haya creado, que lo haya hecho. Significa que lo engendró y lo trajo al mundo, que es la mamá, que es por medio del cual la mujer que Dios trajo a alguien al mundo. No significa que lo haya creado. María, Madre de Dios, no significa que ella creó a Dios, sino que es su mamá. Y es lo que hoy la palabra de Dios nos enseña. Yo quiero comenzar con la Biblia un poquito, meditando el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 23, para que ustedes vean lo que hoy recordamos. No que María haya hecho a Dios, no que María lo haya realizado, sino que María es la Madre de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 23. Escuchen con atención. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Por qué la iglesia nos enseña que María es la Madre de Dios? Porque Mateo capítulo 1, versículo 23 dice que la Virgen iba a traer al mundo al Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Eso es lo que significa María es Madre de Dios. María es Madre del Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Es lo que la iglesia enseña. No lo que dice la gente, María hizo a Dios, María creó a Dios. No, María es Madre del Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso la palabra de Dios enseña que María es Madre de Dios. Otra cita bíblica que nos va a ayudar, San Lucas, capítulo 1, versículo 43. Isabel llena del Espíritu Santo, llega a decirle a María, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, de Dios, para que la madre de mi Dios, de mi Señor, venga a verme? Es lo que la iglesia nos enseña. María es la Madre de Dios, no que lo haya hecho, sino que María es la Madre del Emmanuel, la Madre del Señor. Por tanto, María es la Theotokos, que es lo que hoy celebramos. Es decir, María, Madre de Dios. Miren, San Lucas capítulo 1, versículo 43. Isabel dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? María la llama Madre de mi Señor. Isabel la llama Madre de mi Señor, es decir, la Madre de Dios. El ángel,
Cuando se le presenta a la Virgen en San Lucas capítulo 1 versículo 32, le dice el ángel que el santo que nacerá de ella, no es cualquier persona, el que iba a nacer de ella era santo. Oigan, Lucas 1:32, él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El versículo 35, el ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Oigan, por eso el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. La Iglesia enseña que María es la Madre de Dios, porque Cristo es Dios. Es lo que llamamos Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, su mamá es la Virgen María, por tanto la Iglesia enseña María es la Madre de Dios. No que lo haya hecho, no que lo haya fundado, no que lo haya creado, es la Madre de Dios. Y en tercer lugar, dice el Evangelio en Lucas, estamos leyendo San Lucas capítulo 2, versículo 16 y siguiente, dice el Evangelio, que al niño lo circuncidaron al 8º día. Y con la circuncisión le pusieron el nombre de Jesús. La manera en el pueblo de Israel para que las personas entraran a formar parte del pueblo era cuando el niño naciera, lo llevaban al altar, lo desnudaban, le cortaban el prepucio y de esa manera lo circuncidaban y formaba parte del pueblo de Israel. Y el rito de la circuncisión se hacía al 8º día de haber nacido el niño. ¿Y por qué lo hacían? Porque siendo niño, porque siendo pequeño, había menos posibilidades de enfermedades, de situaciones dañosas para el cuerpo. Y se formaba parte de la alianza, era la alianza. Yo seré mi pueblo y tú serás mi Dios. Cuando Cristo nace, es verdad, a Jesucristo no aparece Juan a bautizarlo con agua, porque Juan debía prepararle el camino. Recuerden San Juan capítulo 1 versículo 29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan debía crecer. Juan estaba pequeño a esas alturas. Cuando Jesús tenía 8 días de nacido, Juan el Bautista tenía 6 meses y 8 días. La edad era de 6 meses. Cuando Jesús viene al templo para ser circuncidado, le aplican la circuncisión. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque la palabra de Dios nos va a enseñar que esa circuncisión antigua va a ser representada por algo nuevo. Y eso algo nuevo se llama el bautismo. Ya se lo voy a leer. Y ese bautismo se recibe siendo niño, porque se le aplica la circuncisión al 8º día. Miren cómo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 20. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Circuncidaron al niño y unido a la circuncisión le colocaron el nombre. Por eso, cuando el niño se está bautizando y lo llevan donde el sacerdote, el padre le pregunta: ¿cómo se llama su hijo? Pedro Pablo.
Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con el bautismo, al igual que con la circuncisión, se le coloca el nombre a los niños. ¿Cómo se llama la niña? María Eugenia. María Eugenia, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A los 8 días se hacía el bautizo. Por eso Colosenses capítulo 2 versículo 11. Colosenses capítulo 2 versículo 11 nos va a enseñar que en el Nuevo Testamento ya no se llama circuncisión, pasa a llamarse bautismo. Escuchen con atención. En Cristo también fueron ustedes circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos humanas, por la remoción del cuerpo carnal, sino con la circuncisión de Cristo. Oigan, sepultada con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados por la fe en el poder de Dios. Si en el Antiguo Testamento se aplicaba la circuncisión, que era quirúrgica, que era una especie de operación que se realizaba al niño, en el Nuevo Testamento Cristo quiere que también las mujeres ingresen. Las mujeres no podían ingresar al pueblo, entonces se les da la circuncisión no quirúrgica, no hecha por manos humanas. Y dice San Pablo, esa circuncisión es el bautismo que ahora lo salva. ¿Para qué es el bautismo? Para salvación. ¿Para qué era la circuncisión? Para formar parte de una alianza. ¿Para qué es el bautismo? Para que ustedes y yo formemos parte del pueblo de Dios y tengamos la oportunidad de salvarnos. Y San Pablo dice, el bautizo que ahora nos salva. Y esa circuncisión del Nuevo Testamento se recibe de niño, de pequeño, no de grande. Y esos son al 8º día. Por eso en la Iglesia Católica nosotros bautizamos a los niños. Le aplicamos no la circuncisión quirúrgica, sino aquella circuncisión que no es quirúrgica. Y esa circuncisión se llama el sagrado bautismo. Y el bautismo es para la salvación. Por eso San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, San Marcos llega a decir que la persona que crea y la persona que se bautice, esa persona se va a salvar. La persona que no crea y no se bautice, esa persona se va a condenar, porque el bautismo es necesario para nuestra salvación. Vamos a buscarla, Marcos 16, 15. Oigan con atención. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda creación. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea será condenado. El que crea y se bautice obtendrá la salvación. Es lo que enseña Jesucristo. Para salvarse, ¿qué se necesita? Muchas cosas. Algunas, Marcos 16, 15. Primero, creer. Esa creer se llama fe. El que crea. Segundo, bautizarse.
Eso lo recibimos en la Iglesia Católica de niños. A ver, si usted es grande, se bautizó y creyó, ¿puede tener opción de salvarse? Sí, cumplió las dos opciones, cumplió los dos pasos. Si usted es niño, no cree, pero lo bautizaron, ¿tiene alguna opción de salvación? Sí, ¿cuál? Bautismo. Pero todavía no cree, pero tiene una opción de salvarse. Pero si usted es niño, su papá y su mamá, por andar creyéndole a los falsos pastores, no lo bautizaron. Su papá y su mamá, por andar pensando en pajaritos preñados, no lo bautizaron. Pregunto, ¿no tienes fe? ¿Es niño? ¿No tienes el bautizo? Jesús dice en Marcos 16:15, el que crea y se bautice se salvará. ¿Cómo se va a salvar su hijo si usted no lo bautizó? ¿Cómo se va a salvar su niño si usted no le dio el bautismo? Si usted no le dio la fe. Por eso en la Iglesia Católica, primero cumplimos lo que dice Mateo 28:20. Bauticen y después enseñen a cumplir. En la Iglesia Católica se bautizan a los niños. No tienen fe, es verdad. Pero cuando ya cumplen 10 años, comienzan las catequesis. Es decir, las enseñanzas. Y por eso usted puede ver que en la Iglesia Católica de los 10 años a 12 años, catequesis de comunión, a veces de 8 a 12, 2 años de comunión, 2 años de enseñanza de confirmación, de manera de que el niño pueda aumentar su fe, es decir, creer, pero ya recibió el bautismo. ¿Qué hacen los protestantes? Dicen, a los niños no los bauticen. A los niños no les hace falta este sacramento. No podemos bautizarlo. Y ahí viene el error. Y termino con lo siguiente. En el mundo entero, de manera especial en Venezuela y en algunos lugares, la gente acostumbra no a bautizar. La gente acostumbra a colocar agua. Se buscan a alguien que coloca el agua, se buscan a un padrino, se buscan a una madrina y vienen y le colocan el agua al pelado. Eso no es bautizo. Eso de colocar el agua se hacía antiguamente en los cerros, en las montañas, en los campos, donde el sacerdote no llegaba. El sacerdote dejaba a alguien de la comunidad y le decía, yo el año que venga voy a venir a bautizar, pero lo voy a dejar a usted, don Juan. Si nace algún niño y usted ve que está enfermo, le doy permiso para que le ponga el agua. ¿Y qué es colocar el agua? Fulanito de tal, yo te coloco el agua y le nombra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por si acaso se llega a morir, esa era una especie de bautizo que se le daba. Y cuando viniera el sacerdote y el niño que no se murió, pero estaba a punto de morirse, venía el padre y le colocaba los santos óleos y el santo crisma. Pero ya los sacerdotes llegamos a muchos lugares. Ya esos tiempos pasaron. Y hoy día queda la gente colocando el agua a los niños. Y eso está mal. Hoy día no se le debe colocar el agua a los niños, a menos que el niño se esté muriendo, esté agonizando, no haya sacerdote, usted bautizado puede agarrar un poquito de agua. Pedro, Pablo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si el niño se muere, bendito sea Dios, ya quedó bautizado. Si no se muere, bendito sea Dios. Cuando esté bien, lo llevan donde el sacerdote y el padrecito le coloca el santo crisma y el santo óleo. Las posturas de agua no las manda la iglesia, no las recomienda la iglesia hoy día. La gente las manda porque quieren colocar el agua y después colocar el bautismo y quieren seguir tradiciones que no están bien. Que a usted no le pase, porque hay mucha gente que lo hace. Aquí en la Parroquia de la Esperanza nadie está autorizado a colocar agua, por ejemplo, de parte del Padre Marcos. Y el que lo haga lo está haciendo mal y debe corregirse. Bueno, pues, que
Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender primero que Jesucristo nació en un pesebre. Ustedes lo vieron, en un lugar humilde, en un lugar sencillo, en un lugar donde Él quiso nacer para enseñarnos que Dios no quiere lo grande, lo pomposo, sino que Dios quiere lo humilde. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña que María es madre de Dios. Es lo que se llama la Theotokos, la madre de Dios, nuestra madre. No que haya hecho a Dios, sino que es la madre de Dios. Y el Evangelio al final nos enseña lo que dice Colosenses 2:11, que el bautismo sustituyó a la circuncisión. Y la circuncisión se colocaba o se le daba a los niños a los 8 días de nacido. Por eso nosotros tenemos el bautizo y bautizamos a los niños en la iglesia. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Una feliz Navidad, un próspero año 2024. Feliz día para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.